tú en la mitad y estos donde mejor os venga. No, yo lo tengo aquí. Lo que me han dicho es que le echemos un vistazo. Diles que no. Casi mejor que lo gestiones por sí. Arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko Elkarrizketa Talks berri honetan egoteagatik. Benetan gustatuko zaizuela espero baitugu. Las tres organizaciones que estamos implicadas en este proyecto, Aubixa Fundazioa, el Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa y Laboral Kutxa, hemos puesto, como siempre, mucha ilusión en que los Elkarrizketa Talks, esos diálogos que con la base en la ética, el humanismo y la ciencia y en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible sean de interés y en que a través de ellos podamos conocer algo más de la mano de los expertos en estos temas que tratamos y, cómo no, poder hacerles preguntas. En la actualidad, las nuevas tecnologías tienen un papel muy importante en la vida de las personas, desde el teléfono móvil hasta el GPS, pasando por el ordenador portátil o por la tablet. Todos son dispositivos sin los cuales a día de hoy no sabemos casi vivir. Y si los usamos para el trabajo, el ocio, para realizar compras o para organizar un viaje, ¿por qué no utilizarlos también para estimular nuestras neuronas? Pues de esto vamos a hablar hoy, en un diálogo que lleva por título Ejercitando el cerebro y para el que contamos con tres excelentes profesionales. El doctor Javier Ruiz, neurólogo del Hospital Universitario Donostia, investigador en el área de neurociencias del Instituto Biodonostia, Asier Rufino, cofundador y director general de Tecnania Venture y uno de los creadores de la plataforma Gimches, e Idoia Zaldegui, directora general de Polimat, patrono de la fundación y que será la moderadora. Cuando queráis, mila esker. Eskerrik asko denoi etortzeagatik ekitaldi honetara. Gracias a todos por acudir a este debate, bueno, esta tertulia, este diálogo con estos ponentes de alto nivel, de gran lujo. Yo por mi parte creo que lo mejor es que entremos en harina, así es, si te parece, porque la verdad es que luego va a haber muchas preguntas y si quieres empezamos con tu presentación. Explícanos qué es Gimches, cómo se os ocurrió y de dónde surge esta aplicación. Fantástico, muy bien. Muchísimas gracias. La verdad es que es un auténtico placer y un honor estar aquí. Muchísimas caras conocidas, dinamismo importante y unas ganas de intercambiar en torno a estas temáticas que la verdad es que ya estoy enchufado desde el primer momento. Voy a compartir rápidamente, porque la idea aquí no es hacer una presentación exhaustiva, sino dar algunas pinceladas sobre qué es Gimches, que hoy aparecía en un medio de comunicación escrito relevante, mal escrito, ¿vale? Es Gym, G-I-M, o sea, gimnasio, y chess, que es ajedrez en inglés. Entonces es C-H-E-S-S, ¿de acuerdo? Aparecía en el medio escrito C-H-E-E-S, ¿vale? Entonces, me gustaría agradecer a Aubixa, Laboral Kutxa, el Colegio de Médicos por esta oportunidad. La verdad es que este es un entorno bastante conductivo y esperemos poder contribuir a las conversaciones. Muy bien, empezamos con... Yo creo que Gimches no se puede entender sin saber quién está detrás, ¿vale? Y probablemente pues, algunas de estas personas, sobre todo Leoncho García, un divulgador científico con temáticas vinculadas con el ajedrez, pues es alguien yo creo que de sobra conocido, y lo que voy a hacer es introducir un poco cuál es el germen del que surge Gimches. Leoncho García en sus conferencias, pues desde hacía bastante tiempo, y al final pues soy amigo, soy lunés como él, ajedrecista como él, y nos une una amistad desde hace mucho tiempo, pues a Leoncho ya le conocía hablar en sus conferencias de una extensa literatura científica que vinculaba el ajedrez en torno a pues, algunos estudios que pueden ser icónicos, como este de Verghese, estudio longitudinal, 21 años,
realizándolo con una población, básicamente con un grupo de control que jugaba al bridge, al ajedrez, hacía danza, etcétera, etcétera, y que probaba ya pues, un cierto impacto positivo del ajedrez en esta población de control. Otro caso bastante paradigmático, que esto no nos sorprende en el mundo del ajedrez, porque sí que es cierto que cuando te pones a pensar es raro encontrar ningún caso ni de Alzheimer ni de demencia en jugadores de un determinado nivel. Pero claro, es algo absolutamente bueno, empírico, pero sin una base científica sólida, ¿no? Y aquí hay un estudio también de un jugador de ajedrez británico, prácticamente fallece asintomático, ¿de acuerdo? Y sin embargo, cuando se le hace la autopsia, pues se ve que tiene unas placas beta-amiloides bastante significativas que se asocian obviamente con el Alzheimer. Bien, hay toda una serie de estudios en la materia, algunos también en España. Y al final esta es una frase pues, que yo había oído pues, muchísimas veces a Leoncho, ¿no? Una frase del doctor Verghese que en sus conclusiones indicaba que pronto los doctores recomendarán una partida de ajedrez, un crucigrama cada día, además de ejercicio físico y dieta saludable. Por otra parte, conozco a una persona, se llama Juan Antonio Montero, que es el segundo integrante de esta historia, que es alguien que trabaja desde Extremadura desde hace pues, casi 15 años en la utilización del ajedrez en diferentes ámbitos psicosociales y preventivos, ¿de acuerdo? Esta es una historia de éxito, además Extremadura es referente mundial, literalmente, en aplicaciones del ajedrez a estos ámbitos. Y todo empieza con un fracaso. Él está utilizando el ajedrez en prisiones y en un momento determinado pues, se monta un Cristo monumental porque hay un recluso que pierde una partida y en fin, o sea, se genera una algarabía importante. Y dice, mira, esto del ajedrez está muy bien, pero nos estás moviendo aquí el gallinero, así que vamos a dejarlo, ¿no? Y a partir de ahí, él piensa sobre cómo se puede utilizar dinámicas cognitivas que se basen en el ajedrez, pero sin que nadie pierda o gane una partida. Y este es el origen del método ECAM, que es la base fundamental en la que se cimenta Jim Chess. Bien, en los últimos 15 años, o más específicamente en los últimos 10 años, el método ECAM se perfecciona y a día de hoy, y es algo que Juan Antonio siempre incide en poner fotos en las presentaciones, existe una casuística muy amplia de utilización de esta metodología en diferentes entornos, además del entorno penitenciario referido, pues niños con altas capacidades, envejecimiento sin deterioro cognitivo, trastornos mentales, TDAH, síndrome de Down, Parkinson, personas sin hogar, adicciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, al final es una metodología que trabaja diferentes funciones cognitivas, percepción, atención, memoria, funciones ejecutivas, razonamiento, y que básicamente se diferencia del ajedrez, y este es un ejemplo muy, muy claro. Lo que tenemos aquí en el tablero de la derecha es una posición típica de ajedrez, es el jaque mate pastor, básicamente, que es bastante conocido, y aquí el típico ejercicio sería blancas juegan y ganan, ¿no? en una jugada. Sin embargo, en el tablero de la derecha lo que vemos es una posición que no tiene nada que ver con el ajedrez, sí que hay un tablero, piezas, y aquí básicamente la pregunta consiste en saber cuántos peones de cualquier color hay en casillas blancas. Esto es básicamente, este tipo de dinámicas es en las que se basa Jim Chess a diferencia del ajedrez. Bien, aquí lo que tenemos es un pequeño vídeo que no sé si a nivel sonido. Animo a todos a que os unáis a Jim Chess Online, una magnífica e innovadora experiencia. Y os animo por 3 motivos. Primero, porque es una bonita forma de mejorar capacidades como la observación, memoria, concentración. Segundo, por los enormes beneficios que nos reporta, tanto física como mentalmente. Y tercero, y muy importante,
porque no hace falta saber jugar al ajedrez. Solo necesitamos un tablero y las piezas. Así que todos a disfrutar y a practicar Jin Chess Online. A mí me encanta y estoy deseando que llegue la hora para conectarme. Bueno, pues este es un ejemplo. Al final la señora se propuso ella, no es que esté leyendo nada, dijo, oye, si queréis un vídeo, pues ahí lo tenéis. Bien, básicamente, entonces, bueno, estos son dinámicas. ECAM, la metodología ECAM se despliega en contextos diversos y variados que hemos mencionado, con sesiones grupales. Bien, y en todo esto llega la pandemia. Y claro, estas sesiones físicas grupales, pues de pronto Juan Antonio le llama a Leoncho y dice, joder, Leoncho, es que no sé qué hacer. O sea, he intentado testear y hacer esto por WhatsApp y tal, pero no sé qué hacer, ¿no? Y aquí es donde se origina, que no voy a entrar en el detalle, igual tal vez luego tenemos la oportunidad, y entonces me contactan y yo digo, bueno, obviamente tenemos que digitalizar todo lo que se hace a día de hoy, pero ¿por qué nos limitamos únicamente a estos colectivos? ¿Por qué no podemos buscar un target muchísimo más amplio de usuarios, que sean personas que tal vez a día de hoy pues, se conciencian por la nutrición, por cómo duermen, por cuántos kilómetros andan al día, por desarrollar una musculatura? Esta es una aplicación que me bajé en un momento de fervor en la pandemia, y desde hace 720 y no sé cuántos días ya me va recordando que no me he vuelto a conectar, pero en fin. Y bueno, pues era un caso real en la pandemia, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que hacemos en el día a día? Todo este colectivo que al final pues es un colectivo que, bueno, bastante amplio, de personas que pueden tener incluso 20 años. ¿Qué es lo que hace esta gente que está tan concienciada con el corpore sano en relación con el mens sana, ¿no? Entonces, claro, te pones a mirar y dices, pues igual hacen sudokus, igual hacen crucigramas, o igual ya hacen otro tipo de actividades ya más sofisticadas como Candy Crush, ¿no? Entonces, claro, esta es básicamente el ámbito de oportunidad donde confluyen las reflexiones de Leoncho con la metodología ECAN, con un poco mi rol de transformar tecnologías en negocios, que es mi día a día, ¿no? Y expandirlo más allá de los colectivos a los que estaba circunscrito inicialmente la metodología ECAM. Entonces, aquí lo que hacemos es ver un poco pues, cuáles son las aplicaciones que existen en el mercado, las mapeamos y nosotros lo que vemos es que en base a la geometría que tiene un tablero y las piezas, la capacidad para crear nuevos ejercicios y nuevos contenidos es bastante más amplia que en relación a otra serie de aplicaciones que existen en el mercado, y podemos tocar a bastantes habilidades cognitivas. Bien, Leoncho García era comisario, fue comisario del pabellón español de la Expo de Dubái, que tuvo una temática muy marcada en torno al ajedrez y que fue un auténtico éxito. Y nos marcamos, pues, oye, ¿por qué no lo lanzamos en Dubái dentro? Pues eran 3 o 4 meses. Y en fin, pues nos pusimos manos a la obra y ahí acabamos pues, lanzando la aplicación en sociedad. La mujer esta que tiene la mascarilla, yo creo que Chema la reconoce, que le veo por ahí, es Judith Polgar. Judith Polgar es un personaje absolutamente, bueno, se basa Gambito de Dama en cierta medida en su figura. Es la mejor jugadora de ajedrez de la historia, alguien que, bueno, digamos que Kasparov le tuvo que hacer trampas una vez para no perder, ¿de acuerdo? Es bastante conocido en términos ajedrecísticos. Y, bueno, ahí la veis utilizando Jin Chess. Eso sí, falló el primer ejercicio, reconoció que se equivocó, o sea que, bueno, es para todos los públicos, incluido para los superdotados. Bueno, la aplicación está en castellano, en inglés, diferentes ejercicios, ¿de acuerdo? Luego hablaremos, porque sí que es cierto que decimos que no hace falta saber jugar ajedrez, pero hay algunos matices, y lo que intentamos es enganchar a la gente con un concepto que llamamos puntos cognitivos. Es decir, que en función de cómo resuelves ejercicios de una determinada dificultad, pues consigues una determinada puntuación, de la misma manera que existe el concepto de puntos ELO en el ajedrez. Y en cierta medida la fórmula se inspira en los mismos. Entonces hay puntos cognitivos en cada ámbito cognitivo y luego tienes los puntos totales. Y bueno, nos hemos puesto recientemente a trastear y a decir, oye, estamos recuperando un montón de información de esta aplicación y funciona.
¿tenemos algún elemento para pensar que puede funcionar? Y aquí tenemos unas series que básicamente lo que dicen es que cuanto más se interactúa con la aplicación, estos son 60 series, y esto es la media de puntos cognitivos que se mejora, cuanto más se utiliza la aplicación, más se incrementa la puntuación cognitiva, que puede ser un poco el proxy para determinar el nivel de mejora. Obviamente hay que desarrollar estudios como Dios manda, pero es una aproximación inicial que tenemos. Entonces, lo que tenemos a día de hoy no es estrictamente una aplicación, pero claro, lo que se ve es que Gymchess es una aplicación, pero en realidad yo hablaría más bien de una empresa que detrás tiene una plataforma. Por una parte está la aplicación, que va destinada a todas las personas que puedan tener una concienciación con su bienestar personal en sentido amplio. Posteriormente existe la herramienta digital que queremos utilizar en entornos diversos y variados. Vamos a poner un foco inicial en envejecimiento activo, probablemente y precisamente Alzheimer fase 1. Y ahí queremos trabajar con las asociaciones, pues básicamente formando a formadores, a monitores que puedan utilizar los contenidos de Gymchess en estos ámbitos. Y lo que sí que queremos hacer también es, a diferencia de todas las aplicaciones que veíamos en esa transparencia, no hay ninguna que tenga ningún tipo de estudio científico, de ningún estudio clínico, de validación, y sí que queremos desde el primer momento pues trabajar con este ecosistema tan propicio que tenemos en nuestro entorno, pues para intentar identificar qué tipos de estudios se podrían elaborar y poder trabajar también en paralelo en esta dirección. Esto es justo un ejemplo, ya para terminar, de una universidad alemana, de Heidelberg, que bueno, contactó a Juan Antonio hace un tiempo para utilizar esta metodología en contextos de adicciones, tabaquismo y alcohol, y recientemente pues, ha publicado un paper, un estudio en el que se identifica pues, la metodología, el protocolo de utilización de ECAM en este tipo de estudios. Por lo tanto, Gymchess es una herramienta basada en ajedrez que puede servir para usos terapéuticos o preventivos, pero también para un contexto más amplio de búsqueda de bienestar y de salud mental, y que ha sido apoyada tanto por el Gobierno vasco a través de la subvención Ekintzaile como Diputación Foral de Guipúzcoa a través de Chekintec, y recientemente pues, hemos tenido el honor de integrar el naciente Sportec Hub, ¿vale? Donde se reconoce pues, que el ajedrez y lo que está vinculado con el ajedrez pues, también es un deporte. Y con esta introducción, pues espero que se conozca un poquitito mejor que Gymchess no es estrictamente una aplicación, sino que hay un poquitito más detrás. Muchas gracias, Asier. Yo creo que ha sido muy esclarecedor. Yo creo que eso, lo que dices tú, va más allá, ¿no? De una app, sino hay por detrás también otro espectro mayor que se quiere abordar, ¿no? También la parte científica. Y al hilo de esto yo le quería preguntar a Javier qué te ha parecido, qué crees las nuevas tecnologías, en este caso este tipo de aplicación, qué valor añadido puede ofrecer a los tradicionales ejercicios de hacer un crucigama, de hacer, ¿qué valor añadido? ¿Tú cómo lo ves esto? A ver, es atractivo, yo creo que es la primera cosa que te viene a la mente, ¿no? Es intuitivo, es algo que sabes que tiene que llegar algún día y falta ese medio. La tecnología tiene que aprovecharse en un sentido positivo para todo aquello que creemos que puede ser bueno, que sea bueno realmente. Todos sabemos que las cosas que cuestan entiendes que son buenas, ¿no? Y de pequeño te gusta el deporte y sabes que el fútbol es fácil y el ajedrez te cuesta un poco y lo dejas un poco en segundo plano, pero sabes que sería bueno que lo hicieras. De alguna manera son situaciones que se van en el día a día. Tú ves que la gente que tiene más tendencia a esforzarse va a estar mejor después y el que está más relajado pues no tanto. Esto hecho de una manera más profesional, con una tecnología adecuada que hace que las cosas se puedan cuantificar, sin duda te apetece. Estamos acostumbrados en consulta a hacer el diagnóstico y luego viene la segunda parte, y los que nos dedicamos a enfermedades neurodegenerativas sobre todo es un poco frustrante la parte de intervención. Y en la intervención te encuentras con lo que puede dar de sí el fármaco, pero luego la calidad de vida mejora con otras cosas que tú tienes que intentar hacerles ver.
y es fácil decirles, continúa haciendo sudokus, sigue haciendo crucigramas, sea activo, ya, pero es normal que la gente pida más. Defíneme ser activo, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, la tecnología bien utilizada, creo que esa actividad que les pedimos que hagan, la van a poder aprovechar. Dispositivos como este, la verdad es que sí, llevamos tiempo escuchando cosas y bueno, pues algunas son muy sofisticadas y inicialmente sobre el papel son buenas, pero luego llega el momento de la y la brecha tecnológica es terrible, ¿no? Entonces, somos personas, yo también, con 50 años tampoco soy una persona que he vivido con los móviles ni tampoco con la tecnología y te adaptas fácil, pero entiendes que haya gente que no ha entrado en esto. Entonces, cuando tú le pides que entre una app, que entre, que teclee, que te bajes de internet, no sé qué, pues pones en una situación compleja, ¿no? Yo estaba pensando en eso precisamente, ¿no? En lo que es la accesibilidad, ¿no? Porque hay muchas personas que, bueno, pues igual no tienen esa facilidad, ¿no? Digamos, las nuevas tecnologías les dan para atrás. Supongo que está pensado esto también para hacerlo fácil, para que sea una usabilidad en esa herramienta. ¿Cómo habéis pensado abordar estas pequeñas trabas que pueden surgir? Sí, nosotros, por eso básicamente el concepto de plataforma, ¿no? Nos somos conscientes de que al final pues, hay una población que el utilizar aplicaciones en el teléfono móvil, ya no utilizarlas, el bajarse algo, ¿vale? Del store, pues o pena que lo haga un hijo o una hija que en un momento de tener hoy ahí está, mamá, que he oído tal, y por eso la figura también prescriptora en este contexto va a ser muy difícil. Nosotros, por eso, la aplicación, digamos, va destinada en principio a personas que están concienciadas y que pueden estar pues, entre los 20 años y tal vez los 40, 50 años, que lo pueden utilizar ellas o ser prescriptoras de, incluso nos están reclamando también para el ámbito educativo, el poder declinarlo, pero luego lo que queremos es también realizar actuaciones selectivas con asociaciones y de ahí viene nuestro foco. Como emprendedores, lo estábamos comentando antes, no le puedes pegar a todos los palos. Pensamos que el envejecimiento activo y Alzheimer fase 1 también nos gustaría explorar, trabajar con asociaciones y tener despliegues que lo que hacen es replicar estas sesiones y estas fotos que hemos visto que se corresponden con actuaciones, sobre todo en Extremadura, escalarlo y trasladarlo a otras regiones, pero con un foco selectivo en estos ámbitos. Y tal vez alguien que lo utiliza ya pues, en un entorno con un monitor, y aquí lo que estamos haciendo es desarrollar el programa de certificación de monitores. O sea, yo a veces suelo hablar que el modelo de negocio es un poco el de Zumba, ¿no? O sea, que tú tienes monitores en un gimnasio y claro, hay un proceso de certificación de esos monitores. Nosotros, en vez de crear gimnasios físicos, pues para eso están las asociaciones en diferentes ámbitos y lo que tenemos que hacer es desarrollar un protocolo de certificación de monitores, que tal vez son monitores existentes a día de hoy en las asociaciones y se les da una herramienta adicional a las que puedan tener pues para poder trabajar con estos colectivos. Por lo tanto, sabemos que la aplicación puede ser muy complicada ciertamente para alguien en determinadas franjas de edad de bajársela por sus propios medios, aunque sí que queremos llegar al prescriptor o prescriptora que puede que tal vez la instale en el entorno familiar. Sí, la idea sería, yo pienso, focalizarlo en un grupo para comenzar sería igual más provechoso que no divulgarlo de una manera completa a todos, ¿no? Y de hecho lo que has enfocado como idea inicial, envejecimiento y quizás fase inicial de algunas enfermedades puede ser el nicho ideal. Pero luego tenemos que tener la forma de medir lo que hacemos. Totalmente. Y es clave. Porque si esto va totalmente de lleno a lo que se llama estimulación cognitiva, que es la terminología que empleamos todos, tienes que hacer estimulación cognitiva. ¿Pero qué es eso? Y eso es interesante en la medida que es rentable y es eficaz. Entonces hay que buscar medidas que digan, efectivamente, sí es así. Hay test que pueden intentar cuantificar la reserva cognitiva que ha podido ganar. Hay formas no solamente a nivel de test psicométricos, sino más bien con tecnología de imagen, resonancia magnética, que te puede permitir ver el engrosamiento o el adelgazamiento, por lo contrario, de la corteza cerebral. Hay técnicas que te pueden permitir cuantificar esto, ¿no? Y es ideal está claro que ejercitando el cerebro está claro que consigues pues mejorar o reducir los síntomas de deterioro. Es evidente que con este tipo de ejercicios
Ya. puede ayudar a desacelerar síntomas de deterioro cognitivo. ¿Consideras que sí que esto puede intervenir directamente en la red neuronal que sabes que está deficitaria o que va a estarlo en un futuro cercano, ¿no? Y puede modular cosas que igual no son más moleculares, más complejas, como es la epigenética, la capacidad de modular la expresión de genes que están destinados a que tengas una peor situación a futuro, y esto puede influir en eso, ¿no? Pero ¿cómo medirlo? Tenemos que intentar hacer algo, ¿no? Yo intentaría plantear esto con un proyecto de intervención no farmacológica, con un grupo control, si es posible. No es fácil conseguir un grupo control de estimulación cognitiva que no sea eficaz, porque todo lo que haga siempre es algo eficaz, ¿no? Pero algo tendríamos que hacer para cuantificarlo. Esto Yo sí no es puedo algo... estar más de acuerdo y vamos, o sea, no puedo más que echarte los tejos en este sentido, ¿eh? Y me encantaría que podamos colaborar, porque a nosotros lo que nos mueve en esta iniciativa es algo que trasciende lo puramente vinculado con el mundo de los negocios. A nosotros, las personas que estamos detrás, nos parece una iniciativa sumamente inspiradora, y lo que nos gustaría, o sea, más allá de que esto pues, pueda ser invertible, tenga rondas de financiación, etcétera, etcétera, es el poder demostrar que funciona y que podemos encontrar un entorno donde, además de tener algo lúdico, divertido, ameno, pues efectivamente funciona, ¿no? A diferencia de otro tipo de aplicaciones, otro tipo de metodologías que ninguna, hemos estado, al menos en las búsquedas que hemos hecho, ninguna se ha interesado por esta dimensión más científica, y a nosotros nos gustaría precisamente que fuera una aplicación neurotech, o sea, una aplicación que pudiera incluso aspirar a ser un dispositivo médico clase 1 en un momento determinado, ¿no? Pues eso es lo que os diferencia de otros apps, igual es precisamente ese enfoque científico, el apoyaros en datos, en centraros también bueno, pues que también os interesa validar científicamente la utilidad y la eficacia de la herramienta. ¿Crees que eso puede ser el valor añadido diferencial de otras apps que habéis estudiado? Sí, nosotros al final, para bien o para mal, un elemento también de diferenciación muy claro es el ajedrez, o sea, es el tablero y las piezas. Hay un montón de aplicaciones que al final pues utilizan juegos más o menos divertidos, con muñequitos, con términos, con tal. Muy bien, ahí en esa representación nosotros veíamos que en determinadas aplicaciones pues el elenco de ámbitos cognitivos que se pueden trabajar es más limitado por la idiosincrasia que tienen las dinámicas de las aplicaciones. En nuestro caso nos vinculamos con un tablero y piezas con el potencial, por una parte, que tiene para desarrollar diferentes tipos de contenidos, pero también, por otra parte, con los a prioris que alguien puede tener con el ajedrez, ¿no? Y que han sido mencionados previamente, ¿no? Y por ello intentamos que en la mayor parte de ejercicios no sea requerido, claro, cuando la gente dice saber jugar ajedrez. Bueno, saber jugar ajedrez, yo le dediqué unos cuantos años y apenas llegué a saber jugar ajedrez, mover las piezas, ¿no? Lo que intentamos es que en muchos casos no sea requerido saber mover las piezas, y lo que vamos a hacer en la nueva versión es tener un tutorial, incluso preguntarle a alguien si quiere interactuar con ejercicios que requieran saber mover las piezas o saber jugar ajedrez. Caso de que no, pues únicamente que tenga ejercicios que no lo requieran. Ese es un elemento para nosotros que nos supone un reto en términos de conseguir enganchar a la gente, ¿no? Por estos a priori. Ahora bien, a día de hoy, el ajedrez, pues sorpresivamente, con el tema del ámbito de dama, con el tema de Rey Enigma, que es increíble, el de Got Talent, no sé cómo se llama, pero vamos, Risto Mejide, donde esté el de jurado, pues es un tipo que va disfrazado con, en fin, una indumentaria, una malla así ajedrezada, no se sabe quién es. Eso sí, tiene un nivel bastante razonable el hombre, y el tío pues, está teniendo una repercusión impresionante en medios, ¿no? Entonces, hay algo en torno al ajedrez que crea un momentum bastante positivo, pero que nosotros queremos gestionar para no ser percibidos con la aridez que puede tener el ajedrez como percepción en determinados entornos, y ser algo divertido. Pero efectivamente, el segundo elemento de diferenciación es que desde el primer momento, y viendo quién está detrás, pues Leoncho García en sus charlas divulgativas pues siempre ha intentado hacer referencia a papers, a investigación. Lo que intentamos todos es probar que efectivamente esto funciona, con toda la complejidad que tienen este tipo de estudios longitudinales, donde establecer causalidad es muy complicado, ¿no? Como comentabas, claro, o sea, ¿cómo puedes tener un grupo
que no ejerce prácticamente actividad cognitiva, ¿no? Va a ser un reto. Hay que elegir la obviamente. diana bien y el diseño tiene que ser clave. Si haces un diseño, bueno, sobre la marcha no va a funcionar. Tienes que tener muy claro el objetivo, tienes que hacer una metodología clara con el grupo control y eso igual es lo más costoso de todo, porque hay intervenciones parecidas en ejercicio físico y te das cuenta que también los que hacen poco, de hecho en los grupos placebo, durante el placebo ya mejoran, pero como tengan un poquito de actividad ya mejoran muchísimo, con lo cual te vas a encontrar con un grupo control potente también. Diferenciarte es algo que es muy importante para que puedas tener éxito con el resultado, ¿no? Entonces, es básico el diseño. Y luego es cierto que la duración. Muchas veces en las intervenciones de este estilo no farmacológicas te encuentras con que la duración es totalmente dependiente del tiempo en el que estás utilizándolo. Y hay periodos de lavado, por decirlo de alguna manera, donde te das cuenta que baja totalmente el rendimiento. Y esto pasa con muchísimos, no solamente fármacos, con productos que, bueno, pasa por ejemplo en la enfermedad de Parkinson con el Tai Chi. El Tai Chi es una técnica que se emplea, que ha demostrado eficacia significativa además, pero que es eficaz mientras se practica. La gente que dejaba de hacer Tai Chi año y medio después dejaba de ser eficaz, llegaba al punto de partida, con lo cual la intervención, ¿dónde la mantengo? ¿Dónde pongo el límite? Entonces, eso es un tema importante a plantear en el diseño. Igual hay que poner límite, tú lo continúas, pero claro, aún hay que medir. ¿Cuándo mido? ¿Al año, a los 2 años? ¿Qué datos tengo? No hay que olvidar también que ahora tenemos biomarcadores, no solamente biomarcadores de imagen, sino también químicos. Y es interesante, si es ambicioso en un proyecto así, que analicemos también la población diana en base a eso, que sepamos esa población qué futuro tiene en el sentido de riesgo, porque igual son de verdad pacientes que en ese momento no han desarrollado síntomas y que son un grupo todavía más selecto y en el que puedes intervenir de una manera mucho más potente y quizás hacer grupos por el nivel de riesgo que tiene a futuro de desarrollar enfermedad. Es decir, el diseño de la intervención tiene que ser metiendo tiempo en ello porque va a ser clave en todo esto, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué franja de edad sería igual una franja target interesante para poder comenzar? Sí, hay que poner límite, pero es difícil que pongas una franja. Yo creo que hay que basarse más en datos, como te decía, de los biomarcadores. Vale. Porque sí que es cierto que te vas a encontrar con grupos de edad que igual bajas mucho y es gente que igual tenga también más cercano su época laboral y de esa manera pues igual han estado más activos. Te has alejado y no es lo mismo. El dato que es objetivo es el marcador biológico. Marcadores que ahora mismo tenemos de demencia, el líquido cefalorraquídeo, que te puede predecir a futuro realmente qué va a pasar con bastante fiabilidad, ¿no? Igual son más que el grupo de la edad, habrá que tener en cuenta, habrá que poner un límite. Posiblemente no sea una población muy joven y tampoco después de muchísimos años, como hacemos en casi todos los estudios, pero yo creo que es más rentable el biomarcador biológico que te dice que este sí va a tener a futuro, este no lo va a tener, cosas así. Yo creo que bueno, es el entorno óptimo para poder afrontar este reto, ¿no? Tenemos un ecosistema con asociaciones muy activas, tenemos que definir efectivamente esos targets, probablemente se pueda colaborar con algunas de estas asociaciones. Tenemos profesionales en el ámbito de la neurología de primer nivel y ganas pues de poder tener un impacto y de poder trascender, con lo cual yo creo que hay muchísimo ingrediente y luego financiación también, BioEF, MedTech, en fin, diferentes tipos de ayudas y yo creo que el caldo de cultivo es propicio para poder abordar este reto colectivo. Sin duda, sí. El método de CAMP que está, bueno, digamos, tiene un método de CAMP que lo soporta, ¿no? También te he escuchado hoy en la radio que comentabas que habéis pensado que quizá una posibilidad también de aplicación sería adicciones, o sea, no solamente ya en tema de envejecimiento, sino personas o colectivos que puedan tener algún tipo de adicción. ¿Habéis pensado que podría ser también una posible aplicación? En este caso... ¿Y qué tipo de adicciones estáis? Sí, en este caso es básicamente una universidad alemana de Heidelberg que se dirige a Juan Antonio, que no sé muy bien cómo identificamos. Esta es una relación que lleva ya como 3 o 4 años, llegan a él, además, pues bueno, las primeras comunicaciones, pues hasta centrar el tiro, tema idiomático, etcétera, etcétera. Pero es la propia Universidad de Heidelberg que identifica a Juan Antonio y a su metodología ICAM. Aquí sucede un poco en España
bueno, pues como Ramón y Cajal y las redes neuronales que están, claro, luego hablamos de la inteligencia artificial, que si la ha desarrollado fulanito, menganito y tal, ¿no? Pero, bueno, muchísimas se basan en redes neuronales, que obviamente provienen de España, ¿no? Pues aquí nos sucede un poco lo mismo. En Extremadura pues hay un polo de conocimiento, de aplicación del ajedrez en ámbitos psicosociales que es referencia mundial y le van a buscar básicamente a él. Y dicen, oye, nos hemos enterado de esta metodología y tal y queremos testearla en un entorno, bueno, con personas que tienen degradadas pues, determinadas funciones cognitivas, específicamente pues alcohólicos y casos de tabaquismo, y desde hace pues esos 4 o 5 años están trabajando y fruto de este trabajo es este paper publicado en BMJ con ese protocolo de utilización de ECAM en entornos de adicciones. Puede ser un target. Aquí al final son los temas de emprendedores, o sea, no le puedes pegar a todo, tienes que focalizarte y cada segmento pues sumamente amplio. Claro, estamos hablando de pronto de adicciones, pues fíjate lo extenso que es, envejecimiento saludable, lo extenso que es. Entonces nosotros a día de hoy vamos a seguir colaborando con la Universidad de Heidelberg, de hecho está presentando una financiación federal para proseguir con estos estudios. Si esto sale adelante habrá una versión en alemán y todo un despliegue específico para ellos, pero proactivamente lo que queremos es focalizarnos en los entornos de envejecimiento activo, Alzheimer fase 1, y luego ver también, en función de la identificación de los estudios, qué colectivos pues, puede tener más sentido aplicarlo desde la perspectiva que comentaba Javier también, de poder medir y poder extraer conclusiones, porque ese también pues, puede ser un target para nosotros. Pero aquí ya mi parte más emprendedora, al final hace falta foco. O sea, no se pueden perseguir todas las oportunidades, los recursos son limitados. Ahora vamos a cerrar una ronda de financiación para que haya gente que se levante, coma y duerma pensando en Gym Chess, porque a día de hoy nosotros tenemos ocupaciones y nos podemos dedicar a esto pues, a partir de las 8:30 de la noche en algunos casos o los fines de semana, con lo cual pues hay que dotarse de medios y adicciones, pues vamos a seguir colaborando con esta universidad, ciertamente. Yo te quiero Sí, por supuesto, sí, claro. Sí, en ese tema yo quería dar un punto más allá, ¿no? Claro, la plataforma es una plataforma atractiva para todo, pero claro, si empezamos a hacer dianas de grupo, y es un poco también lo que tú comentabas de adicciones, también las funciones cognitivas que mejoran, igual hay que definirlas, ¿no? Porque si estamos hablando de Parkinson, igual nos interesa más función atencional, ejecutiva. Si hablamos de Alzheimer, buscamos más memoria, lenguaje. Si hablamos de adicciones, entiendo que la impulsividad también debería ser importante. Entonces, ¿de qué manera se puede perfilar la plataforma para que tú la dirijas a una función cognitiva concreta? No solamente a esa persona con envejecimiento global, sino a una... ¿Es posible que la plataforma tú la dirijas a un tema concreto? Sí, o sea, básicamente nosotros desde la perspectiva de darle esta capa más científica y estamos pensando en desarrollar un Scientific Advisory Board que vaya en paralelo al desarrollo de la compañía, pues es un comentario que se nos ha trasladado, identificar dentro de las funciones cognitivas, memoria, percepción, atención, funciones ejecutivas, razonamiento, pues el mapear los diferentes ámbitos en los que hay experiencias ya a día de hoy de utilización de la metodología ECAM, pues para poder básicamente buscar estas intersecciones donde tal vez en alguno de los colectivos que a día de hoy se ha utilizado ECAM, pues sea necesario también estimular funciones cognitivas que la metodología ECAM pues, no estimule, con lo cual pues, en vez de incidir por esta línea pues, debemos focalizarnos donde hay el cruce más perfecto posible, ¿no? A un tema concreto, ¿no? Bueno, vale, para todo no puede ser. Esto es más interesante en este tipo de enfermedad. Vamos a quitar lo que no nos interesa y vamos a intentar potenciar esto, ¿no? Totalmente. Seguro que la plataforma la pones en conocimiento de algún grupo de neuropsicólogos que tengan conocimiento sobre las funciones cognitivas y te dicen lo que sí es muy interesante y lo que igual no es para tanto, ¿no? Entonces sería bueno que la propia plataforma sea validada por una persona que se dedica a la estimulación cognitiva y te pueda decir, pues mira, esto es especialmente interesante, tira por aquí, que esto igual es más rentable.
Pues ahí, Javier, estamos desarrollando el Scientific Advisory Board, así que luego en el networking podemos profundizar un poquitito más sobre motivaciones y más allá del diseño del estudio, pues obviamente esto es el entorno o el tipo de colaboración que queremos articular también a través de este Consejo de Asesoría Científico. Yo te quería preguntar, Javier, ¿en qué medida podemos, cuáles serían a nivel de prevención, ¿no? ¿Cómo podemos intentar, o qué medidas, o la ciudadanía en general, ¿no? Medidas preventivas para evitar el deterioro cerebral. O sea, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para, como medida de prevención? Se puede hacer muchísimo y hay un dicho clásico que es: el cerebro úsalo o piérdelo. O sea, tienes que estar con él todo el día. Es como si fuera alguien que va contigo y no está dentro de ti, ¿no? Sí. Y es algo que parece mentira que tengas que recordarlo, pero es así. Realmente partimos de una reserva cerebral, que no reserva cognitiva, es lo que traemos de casa, viene con nuestros genes, está dentro de nosotros, incluso el propio tamaño del cerebro, que a veces podemos llegar a medir el cráneo en su dimensión y en su diámetro y vemos que hay diferencias. Eso viene contigo y la reserva cerebral es la que tienes. Pero cuando llegas a una edad, esa reserva cerebral no puedes decir me ha tocado o no me ha tocado, tienes que intentar potenciarla. Y ahí entra la reserva cognitiva, que es lo que tú, además de lo que ya te traes, puedes tú potenciar. Y hay cosas que son evidentes, pues la lectura, los juegos de azar, donde el ajedrez es más que eso, ¿no? Es algo que es mucho más intenso, pues ya te va a ayudar. Socializar, son cosas que hay que hacer. En positivo y en negativo lo que no tienes que hacer también lo sabes. El sedentarismo no es positivo el consumo de tóxicos, o sea, hay algo que tú ya puedes hacer de base. ¿Insuficiente? Muchísimas veces es insuficiente. De ahí que digas, bueno, y llego hasta aquí, ¿no habrá algo más? Hay gente que lógicamente te demanda y bueno, yo sé lo que hago, pero ¿de verdad que con esto es suficiente? Pues tienes que decirle pues que sí. Ahora, si tuvieras alguna plataforma o algo extra que tú le puedes decir, mira, esto, pero además de... Eso de quedarnos solamente con bájate de internet, que hay un montón de tareas cognitivas, no está bien. Creemos que es insuficiente. Eso no es muy profesional, tienes que hacer algo más, ¿no? Entonces, pueden hacer mucho, pero nos gustaría decirles, y además de lo que haces, esto y esto y esto. Y es donde entran estas cosas, ¿no? Nos gustaría que eso pudiera ser. O sea, que realmente pues, aquí hay una colaboración interesante, hombre, quizá, o que podéis intercambiar muchísimas ideas. Ávidos de ideas. Sí, ya estoy viendo. Estupendo. Estupendo. Sí. Pues yo no sé si es momento quizá de dar paso a las preguntas de la audiencia. No sé si alguna persona está interesada en formular alguna pregunta al respecto. ¿Qué curiosidades o sobre... ¿La app está disponible ya? Sí, está en el Store, está disponible tanto en Apple como en Android, en español y en inglés. Y si tiene cualquier tipo de problema para bajarla, luego en el receso le podemos ayudar. Entendemos que es gratuita, ¿verdad? Sí. Hablando sobre lo preventivo, el uso del cerebro, el uso del ajedrez desde la edad pediátrica sería una manera de estimular que ese cerebro crezca, tenga más grosor, se deteriore menos. Es buena pregunta, ¿no? Porque yo creo que en el fondo las cosas no hay que empezar a un determinado momento, ¿no? Si las has incluido en tu educación desde el principio, seguro que es positivo. El beneficio del ajedrez, tú eres mucho más conocedor que yo de lo que ha sido históricamente y en qué sitios se aplicaba y qué resultados tienen después, ¿no? Pero como actividad, como puede ser las matemáticas, yo entiendo que es importante. A la gente que no le gustan las matemáticas se le entiende, pero las matemáticas es algo más que simplemente hacer logaritmos, es algo que en tu red cerebral está ayudando a que tengas una red neuronal más potente. La aplicabilidad no es después, si no voy a usarlas nunca. Es que las estás usando ya a base de haberlas incluido en tu educación. Probablemente la de ajedrez pueda tener un efecto parecido si lo empleas pronto por la complejidad que tiene, pero a la vez lo intuitivo que puede ser, la atención que te obliga a tener. Entiendo que en etapas precoces puede ser interesante tenerlo. Pero bueno, igual tú tienes más conocimiento de lo que es los países que lo emplean de una manera más... Que no se veía en gimnastas y en ajedrecistas. Nosotros, bueno, sí que es cierto que
de nuevo, como referencia empírica, es que es muy raro encontrar un caso de alguien que haya practicado ajedrez con un cierto nivel y una cierta recurrencia en el tiempo que desarrolle enfermedades neurodegenerativas y vemos el estudio que he referenciado justo, que suele ser utilizado por Leoncho en sus charlas del ajedrecista que tampoco estamos hablando de gente que son top 100, o sea, que estamos hablando de gente que igual no tiene ni puntos internacionales, pero gente que ha practicado ajedrez con una determinada frecuencia. De hecho, pues esta constatación empírica es donde se empiezan a realizar estudios, ¿no? Para tirar un poco de ese hilo y ver cuál puede ser, claro, con toda la complejidad de nuevo que ello tiene a nivel de que esos estudios pues deben ser longitudinales y establecer esa causalidad pues es muy complicada porque hay un montón de factores que inciden también, ¿no? y que ha comentado Javier, pero bueno, claro, luego también depende del entorno, ¿no? Porque a todos nos puede venir a la mente Rusia. Claro, Rusia pues también combinan el ajedrez con altas dosis de alcohol, ¿no? Entonces, de hecho, el primer campeón del mundo ruso, Alegine, pues falleció Alekhine alcoholizado. Entonces, de nuevo, o sea, mens sana in corpore sano y con actuar únicamente incidir en un ámbito, pues no es suficiente. Habría que ver si es bueno para que la persona disfruta el juego. Eso es básicamente parte del estudio que están realizando en Alemania. Sí. Me gustaría dejar un platicado lo que estaba hablando Asier sobre Juan Antonio Montero y sobre el método. Yo por mi relación que ya conocí a Asier, pues es bastante intensa con ellos. Y me gustaría puntualizar que todo lo que ha hecho Juan Antonio Montero, que es psicólogo de profesión, y que está basado en temas de análisis psicotécnicos, es lo que ha realizado varios libros psicotécnicos, ¿no? Entonces, él ha hecho trabajos, primero, como bien decía Asier, de intentar enseñar ajedrez con los problemas que él puntualizaba, y eso le llevó a desarrollar técnicas que si bien emplean el ajedrez, porque tiene cualidades propias de relaciones intergeneracionales y de desarrollo intelectual, lo hace accesible a todo el mundo y que desarrolle esas capacidades cognitivas. Aquí tenemos un ejemplo claro que lo haya estado estudiando, que es Fernando Mosquera, que algunos conoceréis, que es psiquiatra en Vitoria, jefe de la red de centros de salud mental, que incluso ha formado a más de 200 sanitarios de allí en el empleo de estas técnicas. Y en Extremadura se lleva empleando en esto en concreto más de 10 años, con lo cual no estamos hablando de una invención, sino que ha ido progresando desde el ajedrez puro hasta esto. Y la APP se ha probado no como APP, pero durante la pandemia, la red de WhatsApp, como decía Juan Antonio últimamente, las personas mayores dicen, no sé si será solo en Extremadura, pero los WhatsApp lo manejan muy bien. Y entonces, a través de los WhatsApp, han estado haciendo los ejercicios durante toda la pandemia, con grupos de WhatsApp en los cuales yo estaba en alguno testeando lo que hacían, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado muy bien y cuando se ve a las personas, como ese vídeo que habéis puesto, pero se podrían poner 100, veis que la satisfacción de los usuarios es fantástica y el desarrollo que están haciendo, claro, están en incipiente, ¿no? Pero esta aplicación yo creo que va a ser muy útil porque además permite a los que saben jugar ajedrez hacer unas tareas más complejas y a los que no terminarán aprendiendo a jugar ajedrez y les permitirá relacionarse con gente de otros países, con sus familiares más jóvenes y les va a permitir un mayor empleo de sus capacidades. Muchas gracias. Sí. Me ha parecido interesante lo que ha comentado un poco también, fomenta la sociabilidad, ¿no? O sea, de alguna forma, te quiero decir que al final se pueden montar así como partidas entre varias personas o cómo suele ser más, es un trabajo más, quiero decir que al final las dinámicas de grupo precisamente son clave, ¿no? Y bueno, lo que suele suceder inicialmente
cómo discurrían, o sea, con un tablero, el típico tablero de ajedrez magnético, donde se planteaba alguno de los ejercicios a un grupo y básicamente pues había alguna persona que se atrevía a resolver el problema y el resto pues le animaba, interactuaba. Digamos que a la hora de ver cómo se puede digitalizar este tipo de interacciones, que está la pata de la aplicación, pero está la pata de abordar de manera más selectiva asociaciones más allá del ejemplo de Extremadura y poder paquetizar, digamos, esas dinámicas, pues se incide mucho y hemos estado considerando la posibilidad de utilizar tablets individualizadas para que se plantee un ejercicio y que se pueda contestar. Eso tiene ventajas porque se puede hacer un seguimiento y se puede recabar información y hacer un seguimiento, pero se puede perder más estas dinámicas de grupo que parece que forman parte de la propuesta de valor que satisface normalmente a los grupos de personas que participan en las mismas, ¿no? Una pregunta, si ahora tanto que se está hablando de, bueno, pues del valor del dato, ¿no? Al final, de estos ejercicios y de cara a un análisis científico, ¿se puede recopilar los datos para luego ser explotados y poder precisamente dar validez científica a esto? O sea, todo el tema de datos, ¿cómo lo habéis pensado? O sea, la posibilidad de dar esa utilidad a los datos bueno, del uso de la propia aplicación. Muy interesante. En este sentido, bueno, he proyectado una transparencia donde veíamos pues, algunos análisis iniciales, pero hay dos dimensiones. Una es si los datos los queremos utilizar para un contexto de validación, de estudio clínico, de publicaciones, pues hay que definir ex ante muy claramente en qué circunstancias, cómo se van a generar esos datos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una segunda vertiente que tiene más que ver con la aplicación de la inteligencia artificial, que antes cuando me preguntabas cuáles son los elementos de diferenciación, efectivamente está el ajedrez. O sea, para bien, para lo regular, nos basamos en un tablero y piezas. Está nuestro interés por desarrollar un marco científico lo más robusto posible, pero nos damos cuenta también de que la mayor parte de aplicaciones no utilizan ningún tipo de inteligencia artificial. Y nosotros lo que sí que vemos es la posibilidad de evolucionar esta versión a futuro con la realización de un diagnóstico más o menos fino, unas preguntas iniciales de alguien que se conecta y con unos planes a medida. De la misma manera que cuando alguien va a un gimnasio, pues de pronto le hace una serie de preguntas, igual el peso, pues nos quitamos unos cuantos kilitos y tal, pero en fin, son una serie de preguntas, un diagnóstico y unas tablas de ejercicios. Aquí la idea, y es una declaración de intenciones ya, llamarnos gym chess, porque Leoncho en muchos casos hace referencia al gimnasio de la mente, ¿no? El ajedrez como el gimnasio de la mente, pues aquí un poco lo que hay detrás es la misma filosofía, poder tener una serie de preguntas que nos permitan hacer un diagnóstico y desarrollar planes a medida. Ahí sí que vamos a desplegar inteligencia artificial, sí que a día de hoy lo podemos hacer de manera pues más o menos artesanal, pero queremos refinar estos diagnósticos con estos planes a medida y también existe la posibilidad de utilizar lo que se llama Machine Learning para crear los contenidos de manera automática. Es decir, a día de hoy están en la cabeza de Juan Antonio, pero desde una perspectiva de negocio, si algún día queremos ser invertible, pues claro, va a poner muy nervioso a un inversor pensar que todo, la salsa secreta depende de una persona, porque te va a decir, ¿y qué pasa si esa persona no está? ¿No? Pero más allá de esta circunstancia, pues vemos en muchos ámbitos que el Machine Learning, en un momento determinado, acaba superando a las personas. Un ejemplo muy claro es el ajedrez, precisamente. Yo me acuerdo todavía cuando jugaba en los años 80, 90, pensábamos de manera muy naif que nunca una máquina iba a ganar a un humano. Ahora estamos en la de que los humanos mejores del mundo aprenden de las máquinas. De hecho, Magnus Carlsen, que es probablemente el mejor jugador tal vez de la historia, abiertamente dice que aprende de las máquinas, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto y nosotros pues, queremos también aplicar pues, este tipo de inteligencia artificial, Machine Learning, a poder depurar los ejercicios y poder depurar el algoritmo
hemos visto el algoritmo que hay detrás de esa puntuación cognitiva, ¿no? Queremos ser lo más finos posible para que los usuarios tengan la mejor experiencia interactuando con la aplicación. Y dado que este es nuestro vector de gamificación, pues es importante afinarlo al máximo. Interesante. Sí, al final hay que desarrollarse y mejorar y pues lo que es la propia aplicación, y desde luego hoy en día inteligencia artificial hay que tenerla presente, vamos, para el futuro, ¿no? Está claro. No sé si tenéis alguna pregunta más. Quizás con Javier también. Lourdes, igual. ¿Tienes alguna pregunta tú por ahí? A mí me parece interesante el hecho que habéis comentado antes el tema de la educación, ¿no? La posibilidad de que plataformas o formas o herramientas como el ajedrez, el uso del ajedrez, no se pongan dentro de lo que es la educación normal de los tíos, ¿no? Es una forma de que vayamos desde pequeños pensando en cómo mejorar nuestro propio conocimiento, nuestra mente, desarrollar y todo esto, ¿no? Pero eso es como un indeseable. En realidad lo que quiero es que pudiera hacer eso. Sí, a veces que ocurre justo así, ¿no? Cuando te encuentras con un éxito que no esperabas, te planteas por qué no haberlo hecho antes. Entonces, pues de alguna manera podría ser esto, ¿no? Si esta plataforma funciona y empiezas a ver su eficacia en determinados grupos, te plantearás por qué no lo haces un poco antes, y un poco antes, y un poco antes, y por qué no lo integras, puesto que procede el ajedrez. Es un retroceso en el tiempo y decir, pues, ¿por qué no? Vamos a meterlo como asignatura más. Porque parece ser que los mayores avances que se dan en el ejercicio de este tipo de cosas acaban siendo a través de una película que se ha hecho famosa o a través de eso, de un programa de televisión donde la gente se va apuntando, ¿no? Sí. Y de hecho con la película se ha demostrado que muchos más niños están teniendo como actividad extraescolar el ajedrez, ¿no? Como aprendizaje. ¿Puedo hacer un comentario respecto? Todo lo que quieras. En Andalucía actualmente el ajedrez educativo se da en las escuelas y están participando más de 120.000 niños, 8.000 docentes y 535 centros educativos. Y no dan abasto a todas las peticiones de los centros educativos que quieren participar. O sea, que se está haciendo en muchos sitios que el ajedrez educativo permite introducir el ajedrez de una forma lúdica y además curricular en la escuela desde incluso preescolar. Sí, en este sentido, claro, no somos el territorio, es curioso, pero en el Estado hay efectivamente regiones que son referencia en la utilización del ajedrez educativo. De hecho, bueno, siempre... No, o sea, esto está votado en el Congreso y creo que es una de las pocas leyes. Lo que pasa es que luego para su implementación están las comunidades autónomas, pero básicamente yo creo que logró el consenso de todo el arco parlamentario, que en los tiempos que corren es bastante complicado en ningún ámbito, ¿no? Entonces, nosotros no somos referente Euskadi en la utilización del ajedrez en ámbitos educativos. Sí que hay casos, bueno, colegios privados, pero en muchas comunidades autónomas el ajedrez está ampliamente desplegado, ya no solo en el entorno privado, sino también en el público. Y en este sentido, bueno, Leoncho García, en otra faceta suya, él trabaja para la FIDE, para la Federación Internacional de Ajedrez, y es uno de los responsables de la promoción del ajedrez educativo en el mundo, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimas experiencias en muchísimos países, no necesariamente de lo que llamamos primer mundo, donde el ajedrez se está utilizando en las escuelas. Y derivado de esta circunstancia, la presencia de Leoncho en el proyecto, pues ahí estamos, bueno, pues internamente, y lo comparto con vosotros, estamos viendo si uno de los focos que debe tener Gimches es también ajedrez educativo, porque hay personas referentes en España que han conocido Gimches y nos han exhortado que tenemos que declinarlo también al ámbito educativo. Ahora bien, de nuevo, a mí me toca hacer un poco de Pepito Grillo, es decir, bien, vale, si hacemos esto, no vamos a hacer envejecimiento saludable o no vamos a hacer Alzheimer fase 1 y cuidado, porque los contenidos que tenemos a día de hoy
igual no son utilizables para niños de 6 años. Y entre un niño de 6 años y uno de 12, pues es que es muy diferente. Igual para un niño de 6 años tenemos que hacer el interface con colorines o algo, digamos, más convivial que lo que tenemos a día de hoy. Y eso repercute en que la ronda de financiación va a tener que ser más alta y que va a poner la pasta y tal. Entonces, estamos con esos considerandos que al final pues son importantes, porque claro, es muy atractivo el ajedrez educativo, pero claro, procesos también de llegada a mercado más complicados, procesos de compra centralizados. En algunos colegios sí que pueden tener la posibilidad de tomar las decisiones a nivel más local, pero bueno, pues puede llevar más tiempo. Ahora bien, sí que tenemos referentes en el ámbito del ajedrez educativo en España que nos están insistiendo en que pensemos seriamente en esa posibilidad. Tenéis experiencia en haber utilizado en personas mayores, ¿no? También para socializar entre esos grupos de mayores, para establecer relaciones entre ellos. Pues yo entiendo, al final no he presenciado las dinámicas porque precisamente como había relatado, al final yo conozco a Juan Antonio en plena pandemia, además en la época complicada, hacemos una call, Leoncho me presenta, etcétera, etcétera. Pero cuando se extraen las conclusiones sobre esta metodología, al final, lo que comentaba previamente de que el hecho de que discurran en un grupo donde pues se plantea el ejercicio y hay una persona que lo resuelve una vez, otra, y que al final hay dinámicas incluso de grupo que trascienden puramente la resolución de esos ejercicios, pues es algo que crea adhesión hacia la metodología, que crea también esa dimensión de cohesión dentro del grupo y que es algo que motiva, aunque precisamente también se comentaba Chema la experiencia de WhatsApp, donde bueno, pues las mismas personas que interactúan en un contexto físico con dinámicas de grupo, pues también siguen enganchadas por WhatsApp. Pero yo creo que esta dimensión social es muy relevante y lo que sí que lo he pasado bastante rápido es que al final lo que se concluye tras actuaciones de más de 10 años es que bueno, pues las mujeres están más concienciadas también sobre este tipo de cuestiones que los hombres y suelen ser pues de las usuarias más proactivas y que generan adhesión a la metodología, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente estas dinámicas de grupo inciden también en la experiencia de usuario, por así decirlo. Me gustaría con ello si esa experiencia en mayores puede tener, o sea, esta plataforma o la adherirse a ella puede tener impacto en la soledad no deseada. El COVID ha puesto de manifiesto una casuística de personas que se han aislado voluntariamente, pero podría ser igual una herramienta, una vía de conexión y de resocialización de esas personas. Totalmente. Yo sí pienso que vamos a decir que es una herramienta, yo llamaría casi como un diamante en bruto. Yo creo que el proyecto, la aplicación, el desarrollo ahora de la pandemia, estás hablando realmente de ayer, estamos en ello casi prácticamente. O sea, tiene una vida muy corta todavía este proyecto, pero es un diamante en bruto porque yo le veo muchas posibilidades. Entonces, lo que dice Javier, el tema de matizar, el tema de acotar, el tema de, lógicamente, buscarle la aplicación personalizada y abierto, para muchas cosas excesivas, igual te pierdes un poco al principio en cuanto a que pues, a mí me gustaría, y dice, oye, pues en ese contexto de estas edades, esta problemática, este problema cognitivo y tal. Luego, lógicamente, las cosas hay que medirlas. Hace falta indicadores, hace falta información, hace falta tener tiempo. O sea, yo pienso que esta juventud que tenéis todavía con el proyecto me da la sensación un poquito pues, que le falta recorrido. Totalmente de acuerdo. Lo veo como diamante. Totalmente de acuerdo. Al final nosotros pues es un proyecto que surge inicialmente pues por la conexión que se establece entre personas, el vínculo con tener un impacto en lo
lo social, en temáticas que están muy próximas a nuestro corazón, por así decirlo. Y básicamente en un momento determinado, pues cuando lo comentamos, la gente nos dice, joder, pues presentaros a tal, presentaros a cual, ¿por qué no hacéis esto? ¿Y por qué no se lanza en Dubái y tal? Y nos hemos metido en una vorágine donde efectivamente ahora mismo lo que estamos haciendo es dar prioridad a una ronda de financiación para tener un conjunto de personas que se levante, coma y duerma pensando en traccionar Gymchess, en poner el foco donde hay que poner, priorizar y al final lo que cuento me toca un poco el decir, si hacemos esto no hacemos lo otro, esto vamos a esperar, pero lo bueno es que efectivamente tenemos un diamante en bruto, pero como bien conoces, en los proyectos emprendedores hace falta focalizar las cosas, priorizarlas y dotarlas de recursos y en eso estamos ahora mismo y lo que no queremos es empacharnos, pero trabajar en los tres frentes, ¿no? En mejorar la aplicación para llegar a un público amplio, en el sentido de que sean personas concienciadas con su bienestar personal, el focalizarnos a través del ámbito asociativo en determinados contextos, pues puede ser envejecimiento activo, Alzheimer fase 1, y empezar, o continuar más allá del trabajo que se hace con la Universidad de Heidelberg, a definir el ámbito más científico, tipologías de estudios y cómo podemos ir dando pasos para certificar que esto funciona entre comillas, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, esto, como en Casablanca, esperemos que sea el comienzo de una bonita amistad, pues estos son las primeras etapas todavía y somos muy conscientes de ello. No, está claro, ¿no? Yo, de todas maneras, he dicho que el tiempo que lleváis, no sé si habéis tenido oportunidad tampoco de valorar, no sé, la evolución de la gente que se baja la aplicación. ¿Cómo está siendo esa, no decir números en cantidades, pero fue la tendencia, por así decirlo? Sí, pues sí que estamos midiendo desde el primer momento, porque además todo lo que tiene que ver con las aplicaciones B2C, ¿no? Business to consumer y tal, pues hay toda una retaila de métricas, estadísticas, que ahí pues nos ha sacado nuestra zona de confort a todo el mundo. Nosotros en nuestro día a día estamos más acostumbrados al B2B, a tecnologías que se venden o que se llevan al mercado a través de empresas, no a través de usuario final. Entonces, nosotros lo que vemos es que en el estadio actual, y estamos haciendo ahora mismo algunas modificaciones, la aplicación puede ser excesivamente árida para determinados colectivos y vemos que hay gente que se engancha y la utiliza mucho y que mejora puntos cognitivos y hay personas pues no sé, incluso un ejemplo de una persona de 66 años que todas las noches antes de irse a dormir hace sus 15 minutos de Gymchess, un poco como el doctor Verghese, ¿no? Hablaba del crucigrama, el ejercicio físico y tal, pero hay mucha gente que la baja, cacharrea y la desinstala. O sea, pues porque al final pues se puede perder, no es lo suficientemente intuitiva, no es lo suficientemente sencilla y todo eso lo estamos midiendo, estamos intentando reducir las barreras para que la gente pueda empezar a interactuar con la aplicación. El tema de la puntuación cognitiva en diferentes ámbitos, pues igual la gente está más acostumbrada a la inmediatez. Estamos viendo también cuáles son los patrones de comportamiento en función demográfico, porque podemos medir hombres, mujeres, rangos de edad, nivel educativo, etcétera, etcétera, que son las preguntas iniciales para hacer el login, y vemos pues diferencias de utilización y diferencias de patrones en función también pues de esos demographics, ¿no? Entonces, lo que toca en un proyecto emprendedor de esta naturaleza en su vertiente B2C es medir, intentar interpretar la información, realizar cambios para ver si efectivamente te vas acercando al target adecuado. Pero nosotros hemos tenido el entorno de 5.000 descargas de más de 50 países y bueno, pues tenemos una base de datos de información que nos permite extraer pues algunas hipótesis, no conclusiones todavía, para poderla modificar, y una de las personas a integrar, y si alguien pues conoce obviamente a la empresa, pues va a ser alguien experto en user experience, gamificación, viralidad y todas estas cuestiones más vinculadas con aplicaciones B2C, ¿no? En términos así como muy técnicos. Así, y al respecto, ¿habéis pensado en un apoyo en remoto? O sea, digamos, cuando lo queráis expandir más,
ese apoyo, ¿no? Pues quizá desde vuestra empresa que pudiera dar pues preguntas sencillas para apoyar al usuario final, ¿no? También para, no solamente la descarga, sino también durante la utilización, o solamente, no sé, si ese tema lo tenéis pensado. No, lo que estamos pensando básicamente en tutoriales, en facilitar al máximo la utilización. Estamos buscando refinar pues, la navegación para que sea lo más intuitiva. Estamos buscando, en muchos casos, refinar de la manera más clara posible los enunciados de los problemas, porque claro, en muchos casos joder, se entiende perfectamente. Bueno, sí, pero cuidado. O sea, que vamos destinado a un público que no somos ni uno, ni el otro, ni tal. O sea, que es la típica cuando desarrollas una aplicación B2C, decir, joder, a mí me encaja. Y dices, ya, pero ¿cómo representativo eres tú en relación con el target de población al que te quieres dirigir, ¿no? Y entonces, nosotros cuando evolucionemos ya a una versión 2.0 queremos trabajar en focus group, o sea, trabajar ya con grupos de usuarios de diferente naturaleza, pero grupos target y trabajar más intensivamente. Claro, la primera aplicación fue la de ¿por qué no la hacemos en Dubái? Que yo soy comisario de la Expo y vamos para allá, ¿no? Y claro, en 3 meses nos metimos en una vorágine pues, para poder llegar allí, ¿no? Hemos ido refinando un poquitito, pero ahora con la ronda de financiación también nos queremos dotar de recursos para profesionalizar esta parte B2C muchísimo más. Está claro. No sé si... Iba a decir que la lectura también es algo muy importante para el cerebro. Una de las cosas más importantes. No, claro, la lectura es fundamental. La lectura es... la representación que tiene la lectura, lo que te genera en el cerebro es importantísimo y te lleva a muchas más cosas la lectura. Lo que ya está claro que es bueno. Si hubiera una app para potenciar lectura a un nivel, no sé cómo decirlo, importante, también podría ser una técnica a aplicar de una manera muy, muy intensa, ¿no? Pero bueno, la lectura se puede hacer ya con lo que tenemos, con los medios disponibles en libro, papel, sí, y grupos de literatura y tal. La lectura es mucho más que eso. Eso sí, lo que está bien, pero también es cierto que hay tecnología que puede ayudar a potenciar eso más todavía, ¿no? Javier, el coste de hacer un estudio inicial de cómo están las personas que participaran en un proyecto de este estilo, el grupo, un universo ocupacional, ¿de cuánto serían? ¿De 200 personas o cuánto tendría que ser mínimo para que sea validado por la comunidad científica? 200 es un número importante. Ojalá pudiera ser que alguien llegara a 200 como N. Me parece una N, vamos, podía dar un resultado, pero N de 200 control y 200 pacientes con envejecimiento o definiendo bien si es una enfermedad en su comienzo, sería difícil conseguir a 200 personas en una fase inicial de enfermedad demostrada para hacer este tipo de estudios. ¿Tendría que estar junta en el mismo sitio o podrían ser de distintas comunidades, los pacientes del estudio? No, son multicéntricos. Habitualmente los estudios son multicéntricos casi siempre. Es muy difícil que consigas, a veces son competitivos y el que más pone inicialmente, pues bueno, igual se ve más representado. Pero yo creo que es muy difícil conseguir una única comunidad de 200 personas con un diagnóstico precoz que puedan aplicar esto. La disponibilidad técnica y el coste, ¿es accesible hoy en día aquí en Euskadi o...? A ver, es un coste elevado. Diseñar un ensayo clínico de intervención no farmacológica es complejo. Hay que reconocer que seguro que detrás hay, sobre todo, mano de obra. Y eso es lo que más cuesta conseguir subvención para personal. Es costoso, no te sé decir cifras, pero es un proyecto ambicioso. No por eso imposible, pero ambicioso lo es, sin duda. No sé si más, no hay más preguntas. Yo creo que agradeceros a Asier y Javier. Ha sido, yo creo que un diálogo muy interesante y bueno, pues muy cercano. Yo creo que hemos podido pues, aprender más de Ginchés, aprender más de las medidas preventivas. Y nada, gracias a todos por venir, gracias Lourdes y nada. Hasta otro Elkarrizketa. Interesante.
Muy bien, se ha hecho la verdad muy ameno porque decía, joder, o sea, hora y pico y tal, o sea, a ver, esto